Dios les bendiga y bienvenidos a lo prometido. Le dije que por circunstancias ajenas a mi voluntad el jueves pasado no pude seguir la última o la penúltima, la siguiente parte del significado profético de lo que está pasando en el Mediano Oriente. Pero todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque me ha hecho reflexionar sobre cosas que han acontecido este fin de semana, que le añaden más importancia a lo que voy a dialogar en la noche de hoy. Hoy es domingo, Día del Señor. Todos ustedes me imagino que han visitado alguna iglesia, se han congregado en algún sitio y que están disfrutando de esta hora ya de la noche. Más temprano que nunca estamos haciendo este programa. He tenido un día maravilloso, ha sido un fin de semana muy bonito. Tenemos buenas noticias de Panamá. Mi suegro, don Miguel, está recuperando posiblemente después de la operación que le hicieron, siendo enviado este miércoles a su hogar. Por ahora tendrá que caminar en una silla de ruedas. La gravedad de lo que le pasó en su pierna pues dividió las rodillas en una afectada en 3 partes y va a tomar un tiempo en lo que comienza a andar, pero todas las cosas ayudan a bien y quiero agradecer todas sus oraciones. Mi esposa pues en esta hora ya. Yo estoy aquí celebrando una maravillosa experiencia con Jorge Isaac y Cosmo el perro. Hemos compartido lo más bonito. Hoy fuimos a la iglesia, a nuestra iglesia del Calvario. Jorge Isaac y yo me levanté temprano, hice unos French toast, yo sé hacer esas cosas, y con un poquito de jamón de pavo, pues nos comimos eso y salimos a desayunar. Después estuvimos en la iglesia, el Calvario, allá en Country Club. Allí dan 2 cultos, fuimos al culto de las 11 de la mañana. Fue un momento de oración muy lindo, la pastora predicó tremendo mensaje y nos edificamos mucho en el día de hoy. Después salimos, en el camino nos paramos donde unos hermanos dominicanos, una hermana y un hermano dominicano. Allí había una viejita hace años que estaba vendiendo bacalaíto y alcapurria, y hace unos meses atrás murió. Pero esa gente siempre me recuerda, y el testimonio es que yo paro siempre a comerme mi bacalaíto o mi alcapurria de bueyes o de carne. Pero que sucede que estaba lloviendo, Isaac se quedó en el carro, yo me bajé a comprar las alcapurrias era ya después que salimos de la iglesia, y sucede que la esposa del Señor allí me dice: usted oró por nosotros la semana pasada y usted pidió que antes que terminara se vendiera todo. Y me dijeron, estaba mucha gente ahí que estaba comprando, y a toda boca dijeron, su palabra se cumplió. Dios le contestó la oración, vendimos todo y espero que lo tengan. Esta gente, hermano, por eso es que yo digo que yo veo gente en Nueva York, en San Francisco, en diferentes ciudades de los Estados Unidos, y algunos que otros aquí, mendigando. Gente gordo y saludable. Y entonces aquí veo esta familia humilde vendiendo bacalaitos, como decimos los puertorriqueños, y además de eso, alcapurria, comí un relleno de papa tremendo. Pero ese domingo, el resto, el mejor pollo en Puerto Rico está en Fuentes Barbecue. Esa es una que era aquí en la frontera, aquí en Guaynabo, en la frontera de Guaynabo en San Juan. Jorge es el dueño y somos muy amigos, muy amigos. Ellos son gente, Jorge y su empleomanía. Jorge es el dueño. En la pandemia ese hombre vivió ayudando a los bomberos, a los policías, a los trabajadores de emergencia, a la gente que pasaba por allí
de ambulantes, gente, ellos no votan nada. Lo que después cuando cierran, ellos todo lo que tienen se lo dan a los empleados, se lo dan a alguien que es ambulante, tienen un corazón tremendo. Eso es Fuentes Barbecue, y este no es un anuncio pagado, hermano, es que ellos una que otra semana nos envían comida al canal, a Cadena del Milagro, no nos piden que anunciemos nada. Y así son gente que trabajan pero aman la obra. Y de vez en cuando yo me recuerdo a Anita Reyes, que tiene United Electrical Supplies allá en la 65 de Infantería. Y Anita iba a los cultos de oración y estaba con nosotros antes de que perdiéramos todas las propiedades y en las luchas que hubieron. Y Anita, pues todos los días de clamor ya ponía, sabe que por ley hay que poner un sanitario, y el trabajo de ella ha sido toda la vida hacer eso. Pero es un ser extraordinario, yo oro por ella, por su familia. Este año la aliviamos porque no quisimos poner esa carga y buscamos otra forma de hacerla, pero cuando le pedimos que vuelve. Es un alma de Dios y sus hijos convertidos. El negocio que tienen es un negocio dedicado al Señor, totalmente al Señor. Y también me recuerdo, déjame ver quién más me recuerdo. Los otros días, sé que cuando yo tuve mi carro, ¿cómo es que se llama? Se me olvida la marca del carro. Pero cuando yo tuve ese carro que cada rato se dañaba, era Aireser y su papá, el dueño de la tienda, me arreglaban el carro, no me cobraban, paraban todo para que yo pudiera llegar al lugar. Y ya me metí en una deuda que estoy orando para ver cómo yo puedo vender esa deuda y comprar un carro. Tengo un Toyota de esos pequeños, porque el otro carro quedó desbaratado y gracias a Dios mi hijo y mi esposa se salvaron. Fue 2 años, año y medio atrás, tuvimos ese percance, salieron para la iglesia y luego pues el carro se dañó, fue chocado. Por un milagro la persona que nos chocó no hirió ni, bueno, mi esposa se afectó bastante, pero no tuvo una cosa de otro mundo, pero sí le ha afectado. Le digo otro mundo que haya estado muriéndose en el hospital, pero sí se afectó. Y mi hijo pues se salvó de que el carro no le dio exactamente un poquito antes de donde él estaba sentado. Es que hermano, cuando usted sale a la calle, usted tiene que encomendarse al Señor. Este mundo es un mundo en guerra, aquí este es un mundo espiritual al lado de un mundo de una dimensión material. Y en esa dimensión espiritual que hay de religiones, el diablo, hermano, anda suelto, la gente anda creando como locos y hay una lucha espiritual. Así que cuando usted se vaya, estoy un poquito ahogado aquí con esto, cuando usted se vaya en la carretera, antes encomiéndese a Dios, pídale a Dios que lo cuide, y guíe con cuidado y cuídese, que dice: los que son míos nadie los arrebatará de mi mano. Y dice la palabra: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él. Eso dice: confía en Él y Él hará. Y Él dice bien claro, bien claro: aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues me comprometí esta semana a continuar la segunda parte del significado profético para todos. Es importante que usted oiga y le dé share a esto. Estoy haciendo una introducción para entonces entrar de lleno en el tema de hoy. Quiero, a través de este medio, también decir que estamos trabajando para Clamor. Estamos trabajando para Clamor a lo largo y lo ancho de Puerto Rico. Déjame ver. Mi hija y yo, a veces estamos juntos, a veces ella y su esposo, el grupo. Y esté atento a esta cadena, al Facebook también, al Facebook de mi hija, Kimi Rasky Ministries. También esté atento a Jorge Rasky AD por esta plataforma, o
esta misma plataforma, Jorge García de O Radio Clamor. También esto se transmite normalmente de lunes a viernes de 9 a 10 y media, pero en ocasiones como esta hacemos una excepción. Y mientras yo estoy hablando, siga dándole share a esto, y para que otros se hagan unir por la importancia de este mensaje, que puede ser muy importante para usted. Además de eso, puede ver el programa de televisión. Yo tengo el programa de televisión con la cadena del Milagro hace años. Yo pensaba que esa hora era la más mala, hermano, y esa hora de 12 horas de Puerto Rico, de 12 de la medianoche a 1 de la mañana, eso es un éxito, hermano. Y tanta gente cristiana y no convertido, bueno, yo no me pierdo ese programa. Y es de 12 a 1, hora de Puerto Rico de la madrugada, por la cadena del Milagro, canal 54 de Liberty, 54 de Liberty 54 de Dish, por unored.com. Usted pone cadena del milagro @yahoo.com, Cristo viene @yahoo.com, y ahí por unored.com lo puede bajar también. En retransmisión retardada se transmite en radio, bueno, sabe que Radio Clamor también es otra base que tenemos, y usted puede también sintonizarlo por ahí. Y es otra base que tenemos también de Facebook. Así que recuerde que si quiere escribirnos, puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Además de eso, quiero decirle que seguimos, mi hija y yo, y el grupo de Clamor, caminando por campos y vallados por todo Puerto Rico. Este fin de semana, domingo y sábado, Kimi y su esposo Freddy estuvieron en la iglesia Casa Tribu de Judá en Mayagüez. La pastora es Nancy Ruiz. Y estuvieron allí, y ha sido un recibimiento y un entusiasmo para Clamor que hay en esa zona de Mayagüez, y vamos a seguir en esa ruta. La otra iglesia que estuvieron fue la iglesia Casa del, déjame ver cómo dice aquí, Dios mío, Casa del Rey, bueno, Casa del Rey, no, yo escribo estos garabotes y yo mismo no los entiendo a veces. Casa del Rey, el pastor Willie Wilkin, esto es en, Dios mío, Casa del Rey, en Rincón. Ahí está, hermano, perdóneme, tengo una mano, bueno, si usted ve la mano de escribir del médico mío, es peor que esta, lo entienden los farmacéuticos. Bueno, pues entonces estuvieron hoy en la iglesia Casa del Rey en Rincón, Pastor Wilkin, déjame ver, Pastor Wilkin Ruiz. Bueno, hermano Wilkin, perdona si no te lo yo escribí esto a la última hora, pero estuvieron ahí en la iglesia del Rey, Casa del Rey, Pastor Wilkin en Rincón. Y esto va a seguir, hermanos. Vamos a estar el sábado que viene a las 6 en el parque de pelota, en la ruta de Clamor. Vamos a estar a las 6 de la tarde, comienza la actividad. Y vamos a estar en todo el área que podamos, hermano. Vaya atento al programa de Facebook de mi hija, mi Rescue Ministers, a mi programa de televisión, a los programas que ella también da en diferentes emisoras. Y esté atento a todo, porque estamos visitando toda la isla que nos sea posible. Tenemos reuniones de pastores. Esto fue una reunión de mujeres, la que hubo en la Casa Tribu de Judá en Mayagüez, pastora Nancy Ruiz. Y la otra pues fue otra concertación también en la Casa del Rey, Casa del Rey en Rincón, pastor Wilkin.
Y vamos a seguir, hermano. Esto no va a parar. Vamos para adelante, que no hay diablo que nos aguante. Así que usted esté atento a este Facebook, que se transmita normal. Esto es un horario especial. Esto se transmite de lunes a viernes, de 9 a 10, 10 y media. Ahora, en algunas ocasiones, cuando yo estoy ocupado, se retransmite uno de los programas de la medianoche que están mejor organizados porque tienen visuales y un montón de cosas y se graban en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro, en Cataño. Espero que si desea escribirnos lo haga a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Aquí Jorge Isaac está estudiando. Mañana tengo que levantar temprano y llevarlo a la escuela. El perro está tranquilo esta noche. Pues yo he sentido una carga y di mi palabra el miércoles que lo iba a hacer hoy, porque el jueves estaba demasiado agotado, hermano. Surgieron muchas situaciones. Me sentí sumamente agotado y gracias por sus oraciones. Hoy fui al culto de las 11 en mi iglesia del Calvario, tremendo mensaje que se predicó allí, y estoy contento y alegre. Estoy hablando, hermano, primero introduciendo, el tema es el significado profético de lo que está ocurriendo en el Mediano Oriente, especialmente con Irán, Israel y todo el Mediano Oriente y toda esa zona. Estoy hablándole porque los medios noticiosos aquí y las cadenas noticiosas como CBS, NBC, ABC, CBS, las cadenas NBC, CBS y CNN y todo ese montón de locuras que hay hoy en día de influencers y de tanta cosa, algunas, muy pocas han sido honestas, han sido certeras y han sido correctas. Pero la inmensa mayoría están utilizando esas redes, esos noticieros, igual que aquí en Puerto Rico, emisoras de radio. Es más, esta mañana puse el radio de la Universidad de Puerto Rico y eso era una plataforma de propaganda a favor del movimiento islámico, propaganda totalmente tergiversada, propaganda en contra de nuestro sistema de gobierno, un engaño, una manera de pintar a los maleantes, a los terroristas, a los abusadores, de los terroristas del Mediano Oriente y de los que tenemos aquí adentro, como unos angelitos y como unas víctimas, y están invadiendo, como se lo he dicho, ¿no? Están invadiendo las universidades de Puerto Rico. Hay gente buena, hay profesores buenos, pero en la Universidad de Puerto Rico lo que hay es un enclave de Sodoma y Gomorra, un enclave de la izquierda socialista comunista y un campo de entrenamiento de nuestra juventud en el radicalismo de izquierda, en el libertinaje de Sodoma y Gomorra y en todo lo que sea antisemitismo y antidemocracia real y verdadera. Es una tribuna infestada, que hay gente buena, que hay profesores buenos. Hay unos estudiantes que llevan 50 años estudiando, 40. Le dan un sueldo, eso lo negarán. Para aprobarlo usted tendrá que gastar millones, porque lo han hecho tan bien, porque si han infiltrado la Universidad de Colombia, la alma mater de mi madre en Nueva York, si han infiltrado Yale University, si han infiltrado Harvard, y han infiltrado cuanta universidad hay en los Estados Unidos, Berkeley, especialmente Berkeley, allá en California, la Universidad de Nueva York,
la Universidad de Pensilvania. Sí, han sido infiltrados los profesores, los estudiantes, de alguna manera en las directivas de alguna de esas unidades han hecho un campamento de izquierda comunista, socialista, marxista, leninista, islamita, radical, óigalo bien claro, hermano, antisemita. Eso tiene que, usted cuando vaya a enviar a un hijo a la universidad tiene que orarlo y prepararlo, hermano, ¿no? Tiene que prepararlo. Y si va a ir a la Universidad de Puerto Rico, sépase que allí Satanás tiene y la izquierda y Sodoma y Gomorra y los enemigos del cristianismo y los enemigos de la fe y los enemigos de la democracia, lo que tienen es una infiltración, que todos no son así, pero están infiltrados. Y otras universidades aquí en Puerto Rico, una que otra, está bien, pero una que otra, hermana, han logrado, hermano, si están infiltrando hasta seminarios, hay un seminario cristiano por ahí, que se dice evangélico, se dice cristiano, pero eso es una mogolla de infiltración y doctrinamiento radical de izquierda, de Sodoma y Gomorra, de socialismo, marxismo, anti-Israel. Y dentro de eso, como todas las cosas, como decían los profetas, muerte en la olla, que hay sus buenos, hay su gente buena, pero esos no son los que controlan las universidades, no son los que dirigen todo ese aparato. Y cuando aquí hay un evento de esa universidad principal que hay del Estado, que tiene como 5 recintos con 50 miembros por aquí y por allá, y están pidiendo, ya no tienen la mitad de los estudiantes que tenían antes, y todavía están pidiendo los mismos dinero, más dinero. Mire, yo le digo la verdad, usted va a enviar un hijo a una universidad, prepárelo, ore a Dios, porque si están infiltrando el sistema escolar nuestro aquí, hermano, si nos dormimos, nos infiltran la iglesia y ya están infiltrando Sodoma y Gomorra, socialistas, los comunistas, los islamistas, los enemigos de Israel, toda esa basura como la música esta de Bad Bunny, de toda esa porquería, y están envenenando nuestra juventud, hermano. Están envenenando nuestra juventud, para que usted lo sepa, hermano. Están metidos en todo lo que pueden encontrar, mis amados hermanos. Y están metidos en todo. Y no es, hermano, déjeme decirle, y no es una exageración. Están metidos en todo. Y están infiltrando algunas iglesias. Y están infiltrando algunos programas de paneles. Y algunos programas que eran objetivos, usted los oye y está metido ahí. Yo le digo, hermano, si usted quiere ser más justo y más correcto que nadie, usted con la verdad no se juega. Con la serpiente venenosa no se juega. Con individuos que están dispuestos a vender su alma al diablo para confundir con falsedad al pueblo, no se juega. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no menosprecies las profecías, no apagues el espíritu, pero le dice Pablo dice a Timoteo, examinarlo todo y retener lo bueno. Y Pablo va más allá de eso. Pablo dice, si aún yo vengo con otro evangelio del que les he enseñado, o un ángel, no le creáis, probad los espíritus. Eso es lo importante. Y quiero lo primero que tengo que decir esto, aunque usted se moleste. Para entender lo que yo quiero enseñarse del mensaje profético que tiene Dios, el compromiso profético que tiene Dios, el pacto que tiene Dios con Israel y que tiene con el pueblo persa, usted tiene que entender lo que está pasando. El Partido Demócrata, los otros días, una afroamericana, una profesora, una mujer fiel, mujer que ha luchado desde posiblemente hace años por los derechos civiles de los afroamericanos. Y yo lo digo, pues yo me levanté en eso, mi mamá estuvo en ese tiempo, yo viví toda esa lucha siendo un joven, y yo vi lo que pasaba en el sur, y yo viví el discrimen, y yo vi todo lo que pasó. Pero Martin Luther King, si estuviera vivo,
se revolcaría saldría de la tumba, meterle latigazos como Cristo y sacarlo sacar toda esta gente que se esconden tras los derechos civiles y son enemigos de la cruz de Cristo, son enemigos de la verdad, son terroristas metidos dentro de los sistemas con la falsedad para promover la mentira, hermano. Esta infiltración está metido en el Partido Demócrata. Y uno que dos, y porque yo no me caso con ningún partido, mi abuela y mi bisabuela fueron republicanos, cuando era el Partido Republicano, como era, y mi madre, que fue una activista, activa hasta lo último del Partido Demócrata, aún durante la guerra contra la pobreza de Lyndon Johnson. Mi mamá bregó en eso. Y ella defendía el Partido Demócrata porque era otro partido que el que existe hoy en día. El Partido Demócrata hay gente como Fetterman, que son gente excelente. Hay mucha gente decente y buena y honesta, temerosa de Dios. Gente que respeta la verdad, están dentro de ese partido. Pero ese partido durante los años, en su ambición de poder, y no digo que todos los republicanos son perfectos, hay algunos que también se han desviado. Pero hasta ahora ese partido no ha sido secuestrado. Y el partido que ha sido secuestrado, hablando de la nación nuestra, es el Partido Demócrata. Yo le he cambiado el nombre y le llamo demoniocrático. Está infiltrado por la extrema izquierda política. Eso dice el comienzo y la entrada al marxismo y al comunismo. Está infiltrado por los radicales socialistas. Está lleno de marxistas. Está lleno de antisemitas. Está lleno antes de socialistas. Es un partido donde queda alguna gente decente y buena y lo que dice la Biblia, salir de en medio de ellos. Se están yendo ya una líder afroamericana, salió en todos los medios, digo, es cristiana, y ella, creo que es una pastora, y dice, yo he sido mi líder, por lo que significaba el Partido Demócrata. Tengo que hablarle de esto para que entiendan por qué están tan aliados y por qué están tratando de destruir lo que Dios está haciendo a través del presidente Trump. Yo no digo que es un santo, no digo que es perfecto, pero Dios escoge, y lo dijo Nabucodonosor, lo dice la Biblia. Nabucodonosor, después de haber sido un tirano, un emperador, un abusador, cuando lo tuvo loco por 10 años Dios, por 7 años Dios lo enloqueció, lo puso a comer pasto en el valle de Sinai y con convertido en un arrastrado. Cuando a los 7 años Dios le devolvió la mente a Nabucodonosor, Nabucodonosor dijo, ahora reconozco que hay un solo Dios, el Dios de Israel es verdadero, Él quita y pone reyes. Estaba hablando cualquiera. Pues eso es lo que pasa dentro del Partido Demócrata, que todavía yo espero, y está viendo gente como el senador Fetterman, que tanto se burlaron de él, que aún los demócratas, los republicanos radicales se burlaron porque estaba afectado de la mente, que no estaba capacitado. Y eso hay que tener cuidado. El Partido Republicano no ha sido secuestrado totalmente. Hay unas ráfagas, pero todavía mantiene principios básicos de la familia, de los valores. Y hay uno que otro que está desviándose. Y con eso hay que tener cuidado. Pero todavía no está secuestrado. Pero el Partido Demócrata, demoniocrático en el lenguaje que yo he sentido llamarle, está secuestrado. Ya no es el partido de Martin Luther King. Ya no es el partido de los luchadores, de los luchadores por los derechos civiles verdaderos. Ya no es el partido de los pobres. Y hay que ver que también ha vuelto el Partido Demócrata a ser secuestrado y vuelto atrás a lo que era. El Partido Demócrata era el partido de la esclavitud. El Partido Demócrata era el partido, escuche bien, que persiguió a Abraham Lincoln, que le hizo la vida imposible, porque Abraham Lincoln
el fundador del Partido Republicano, y es bueno que usted diga porque no lo va a oír en Noti1, no lo va a oír en CACU, no lo va a oír en casi ningún, en 1320 menos, no lo va a oír en ninguno de estos sitios. Pero esta es la realidad. El Partido de la Esclavitud, en el 1800 y pico, y a comienzos de la década del siglo XIX, era el Partido Demócrata. Y aún durante y después de la Guerra Civil y después de la Segunda Guerra Mundial, era el partido de George Wallace, un segregacionista, un total racista completo, y aún uno de sus presidentes fue un racista. El Partido Demócrata persiguió a Abraham Lincoln. Le hizo la vida imposible porque él no creía en la esclavitud, creía en la abolición. Pero esto no te lo enseñan en la iglesia, en la escuela pública, porque tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, el sistema educativo está cargado conforme a las mentalidades de los que gobiernan o de los que permiten todo ese libertinaje de educación que nos están educando hasta en la locura de que un hombre puede cambiarse en mujer, que puede parir, que una mujer puede cambiarse en hombre, una locura. Y cambiar de sexo y promover la normalidad. Entonces, ese es el sistema educativo. Por eso, en Estados Unidos, el presidente Trump está tratando, porque eso no es que ha existido siempre el Departamento de Educación, eso fue para la década del 70 que eso vino. Pero el Departamento de Instrucción no se fundó cuando se fundó el partido. El Departamento de Instrucción norteamericano se ha convertido en un nido de promoción LGTBQ, de promoción socialista, marxista, comunista, de transgénero, de cambios de sexo, de destruir la unidad familiar, de destruir la autoridad de los padres. Y se ha convertido también en un promovedor de libertinaje. Entonces, le quiero decir, y de quitarle la autoridad a los padres de lo que pueden ser educados sus hijos, ¿no? Pero ese Partido Demócrata, de la cual mi madre fue activista y dio su vida y trabajó, y que al final se descubrió lo que era y murió republicana, no es el partido de nuestros ancestros. No es el partido de los pobres, no es el partido de los oprimidos. Ellos fueron los que oprimieron, los que promovieron después que Lincoln, que lo persiguieron, después que Lincoln logró la abolición, la liberación de los esclavos. Entonces, ¿qué hicieron? Como no podían ya tener los esclavos trabajando en las fincas de algodón, lo que hicieron, y llame otros para que oiga esto, empezaron y llegaron al tribunal y empezaron entonces con algo que se llama en inglés separate for equal, separados por igual. Pues Wallace y todos los Dixie Democrats se inventaron a un Lyndon Johnson, que era otro racista también. Déjame decirte, se inventaron separados por igual. Como ya después de 1964, bajo la lucha de los derechos civiles dirigidos por Martin Luther King, del cual yo tengo guardado su mensaje, I Have a Dream, un pastor, un hombre que no era socialista, que no era comunista, que no era pro libertinaje de transgénero, ni de cuestión de matrimonios del mismo sexo, ni toda esa libertinaje pecaminosa. Era un ministro. Y él participó en esa lucha por los derechos civiles, y el padre de los derechos civiles, y se consiguió una enmienda a la Constitución en 1964 que terminó con el descrimen. Pero aún con eso se habían inventado, hasta que esa ley llegó, y en algunos lugares permaneció por un tiempo, pero hasta que esa ley llegó, se aprobó en el Tribunal Supremo para ese tiempo,
en la década del principio del 50, final del 40, se aprobó la dirección jurídica separate but equal, separado por iguales. ¿Y qué hizo eso? Que entonces ya no se podían obligar a ser los esclavos, ya no se podía obligar a no dejarlo entrar, sí, no se podía obligar a encadenarlos y a golpearlos porque eran negros, pero entonces se crearon la idea de que podían separarse, pero ser iguales. Por ejemplo, Jackie Robinson, el gran pelotero, el primer pelotero negro, no podía quedarse en el mismo hotel de los blancos, que se quedaban los blancos. Tenía que irse a un hotel de negros. Jackie Robinson. Entonces, te puedo dar ejemplos. Cantantes como Nat King Cole al principio. Cantantes como Mahalia Jackson. Todo aquel cantante, artista que era negro, no podía quedarse en el mismo hotel. Servían para darle el entretenimiento, pero tenían que irse a dormir al hotel de los negros. Cuando empezó el rock and roll, todavía en la década del 50, eso existía, yo estaba. Los Jackson 5, Little Richard, Frankie Lyman and the Teenagers, y los Platters, todos esos famosos cantantes negros, Nat King Cole, etcétera, podían trabajar y cantar en el nightclub o en el teatro donde cantaban los blancos, pero no podían dormir en el mismo hotel y tenían que caminar en autobuses que solamente eran para negros. Déjame decirle, hermano, ustedes saben la historia de Norma Parks, de la señora Parks. ¿Sabes? Aquella señora que era una maestra y tenían que viajar aún en la década del 50, tenían que bajar, y si me corrige el nombre, pero la señora Parks, entonces tenían que sentarse cuando la guagua iba llena, el bus iba lleno, pero tenían que sentarse en la parte de atrás de los negros. Rosa Parks, que es el nombre. Yo hablé en Washington y estuve en la iglesia de mi show, el Billy Graham de los afroamericanos, de los negros, y fui a una excursión con el doctor Rodríguez, un afro-puertorriqueño, negro, defensores de la fe, del Concilio de Defensa de la Fe. Mi mamá, mi abuela, que era descendiente de africanos, de esclavos africanos, toda una guagua de negros, viajamos al campamento de ellos un 4 de julio, y de regreso no podíamos comer en el restaurante, no podíamos comer en el mismo restaurante, porque cuando yo pedí las comidas, mi mamá y yo éramos los únicos blancos en un tren, en una guagua de esa de Greyhound con 48 pasajeros, y yo dije, bueno, pues yo tengo tantos pasajeros allá, son mi mamá y yo blancos, y los demás son negros. Quiere decir que de los 48, 46 eran negros. Y yo ordené la comida. Y cuando ordené la comida y me la sirvieron, yo dije, tengo 46 negros allá afuera, que tengo que meter aquí adentro. Y la dueña, estábamos en Virginia, a cruzar el puente, Alexander, Virginia, a cruzar el puente. De acá para acá era más liviano porque era la capital, pero también había rasgos de racismo, pero no tan fuerte. Entonces la señora, mira, usted no viste el rótulo, y yo no voy a decir lo que decía el rótulo. El rótulo dice tal y tal cual cosa, y usted no puede, esos negros tienen que comérselo en la guagua. Y yo no era cristiano, y yo los mandé al infierno, le dije 2 o 3 malas palabras, y dije, yo no pago nada, buscaron la policía, nos montamos de huevo y tuvimos que ir huyendo, y el policía, la sirena de la policía detrás de nosotros, porque rompimos la ley, y cuando pasamos el Potomac, ya no podían pasar porque era Washington. Yo viví eso. ¿Y quiénes eran los que estaban detrás de eso? Los Dixie Democrats. ¿Quién era Lyndon Johnson? Un racista. ¿Quién era, aunque le tocó el asunto de aprobar la ley,
que se promovió bajo los Kennedy, bajo el presidente Kennedy, pero y bajo la influencia de las marchas de todos, blancos y negros, católicos y evangélicos, que se arriesgaron la vida para que esa ley se aprobara, se acabara con el julepe que había. Y cuando cruzamos el puente no nos podían tocar. No me puede hablar de eso. ¿Y quiénes eran los que promovían todo esto? Eran los Dixie Democrats. Que luego, que después que analizan que no le conviene tanto y se pasa la ley que prohíbe separados por igual, que un negro no podía comer en el mismo restaurante, en el mismo lado del restaurante, misma banca donde comían en el diner, es decir, que no podían entrar a ciertos negocios, que no podían dormir en ciertos hoteles, que en otras palabras, que no podían estudiar en la misma universidad, en la misma escuela. Cuando esa ley se pasó, eso aparentemente se acabó, pero el racismo todavía existe subliminalmente, pero existe, pero ya eso no existe. Pues entonces, ¿qué hicieron los demócratas? Hicieron entonces la idea de que nos vamos a convertir en los defensores y lo hicieron, engañaron al pueblo. Pero lo que les quiero decir es que tenemos que entender por qué han secuestrado y por qué un cristiano verdadero, un ministro, si no quieren irse a los republicanos, pues eso es su decisión. Hay uno que otro republicano que, como en todo, hay gente podrida. Pero el Partido Republicano pues tiene más valores, más conservadores, que hay algunos fanáticos, pero no es lo mismo que el zafacón del Partido Democrático, que ha sido secuestrado por los islamistas radicales, los antisemitas enemigos de Israel, los LGBTQ+, los campeones de la inmoralidad, del lesbianismo, del homosexualismo, del transgénero. Yo estoy hablando de conductas, no estoy hablando de discriminar contra cosas importantes que se deben aplicar para todos, pero hay cosas que no se pueden aprobar, conductas que tienen que ser reprobadas. Pero eso no quiere decir que usted maltrate al que no es de su color o de su condición sexual. No es eso. Pero que hay ciertas cosas, mis amados hermanos, como decir, ya cuando usted habla de color, ahí no debe haber ninguna diferencia. Pero usted sabe que cuando habla de preferencias sexuales, como el matrimonio sexual, el matrimonio del mismo sexo, el asunto de poner gente que tienen transgénero, destruirle la vida a los niños, eso debe ser prohibido. Ahora, que hay gente que practica, aunque ante los ojos de Dios eso es pecado, déjeme decirle que sí, que usted no puede permitir que en un lugar donde se predica en contra de eso, usted ponga a cargo de esa persona, y donde se pone en peligro la seguridad del niño, usted no va a poner un pedófilo. Sí que tiene sus diferencias, pero usted no puede discriminar y abusar de una persona por ciertas cosas. Ahora, hay elementos y ciertas facciones de trabajo donde usted no pondría, por ejemplo, un pedófilo a cuidar niños, usted no pondría en una emisora a predicar a una persona que predica, que promueve todo el sistema de Sodoma y Gomorra. Así que hay unos sitios, si usted no es enfermero y usted no sabe bregar, usted no pondría un neófito que no sabe bregar con enfermería a bregar con un enfermo. Sí. Igualmente, ahora, en cuestiones de trabajo que no tengan que ver con la convicción, una institución que tiene una plataforma, esto, aquello, pero en cuestiones de trabajo, usted no puede discriminar contra una persona por el color de su raza, porque es policía, porque es un arquitecto, porque es un empleado que trabaja en construcción. ¿Sabe? Siempre y cuando no se violen, y no estamos hablando del color, estamos hablando de la condición de homosexualismo. Y por el color no se debe discriminar ningún clase de trabajo. Pero el problema es que montándose en la cuestión de cuidar
que no haya racismo por cuestión de trabajo, que no se juzgue el puesto de trabajo por el color de la piel, pues se han montado los LGTBQ, se han montado los transgéneros, se han montado los comunistas, se han montado los socialistas, y hay personas que por ciertas cosas que confieren y ponen en peligro la seguridad nacional no se pueden tener. Pero ya el asunto, se montaron un montón de extremistas en el caballito de la discriminación por color de piel. Por el color de piel no se debe discriminar contra nadie. Pero si usted sabe que hay un individuo que es un peligro nacional, pues usted no va a ponerle a bregar con cosas, seguro. Si usted sabe que tiene un demente, usted no lo va a poner a ser un policía. Ya eso es otra cosa. Pero discriminar por el color de la piel, eso se terminó en 1964. Y el que discrimina contra eso está mal. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de posiciones donde la persona, por su condición de lo que cree moralmente, que va contra toda la decencia, esa persona no puede ubicarse donde sea un peligro. Y entonces usted no puede entregarle totalmente el sistema educativo y el sistema político a los enemigos del matrimonio normal y bíblico y cristiano. Usted no le puede entregar el Tribunal Supremo a los que favorecen el desmantelamiento de la policía y el libertinaje, el socialismo, el marxismo, el comunismo y todo lo que es Islam, que tienen su propia ley. Eso es diferente. Pero se han montado en cosas justas, como decir que no se puede discriminar por el color de la piel, ni se debe discriminar por la categoría económica, y claro, no se puede discriminar porque sea chino o sea japonés o sea lo que sea, pero si es una persona que tiene una ideología que es promover la destrucción de la autoridad, que es usar su posición en el país para derrumbar el gobierno, lo que está pasando con los musulmanes radicales, ¿sí? Con Hamas, lo que está pasando con todo el sistema islámico, que se disfrazan de religión cuando no son religión, son un partido político. Usted no va a poner comunista a dirigir el Departamento de Justicia, usted no va a poner lo que han hecho los ignorantes y los negligentes que no votaron y pusieron a Randan Bandani, un musulmán radical, fanático, disfrazado de una religión, por un movimiento político que lo que quiere es gobernar al mundo entero. Usted no va a poner gente como esa en posiciones de poder. Y no le vas a entregar los niños para que los eduquen en las madres, donde lo que le meten es una doctrina islámica que se disfraza de religión, con un falso Dios llamado Alá, con un profeta pedófilo llamado Mahoma, y con un libro, lo que se llama el Corán, que lo tengo aquí, que promueve la conquista del mundo a través del Islam, y que promueve que los infieles deben, si no se convierten al Islam, deben ser destruidos como Isaac, como lo han hecho, y lo están diciendo los judíos o cualquier cristiano, lo que están haciendo, lo que acaban de hacer en Irán en estos días, que un general de los generales de los ayatolás endemoniados estos, entregó su propia hermana porque se convirtió al evangelio, y el mundo vio la ejecución entera de esa mujer. Su único pecado, aceptar a Cristo. Y se ve cuando la cuelgan. ¿Y qué podemos decir? Sabemos que hay cosas de inteligencia artificial, pero llevamos años sabiendo de la persecución. ¿Qué están haciendo los musulmanes radicales bajo la bandera de la ley Sharia, que la están imponiendo en diferentes partes de los Estados Unidos, donde se llegan y se toman un sector y comienzan a imponer y a perseguir a los judíos y a todos los cristianos? ¿Cómo nosotros vamos a permitirle
que estas personas vayan poco a poco apoderándose de nosotros y teniendo nuestra constitución, ponga la ley del Sharai, una ley que dice que el infiel, si no se convierte, merece la muerte, y que por oponerse en Irán, allá en Irán, por oponerse a ese régimen totalitario de los ayatolás, que son unos radicales, que crean una teocracia, que matan a todo el que se rechace a confesar la fe, o a la mujer que no se tapa hasta los ojitos, porque están tan enfermos que si le ven el roto a la mujer a través, le ven el roto de su rostro, de sus ojos, de su boca, le ven la cara a través de un pequeño roto en la ropa, la matan porque está tentándolos y está ayudando a Satanás. Esos son unos locos, unos dementes. Entonces aquí es donde yo quiero entrar en esta noche. Una gente que la mujer no vale nada. ¿Cómo es posible que yo no oigo ninguna feminista aquí defendiendo a las mujeres iraníes que son violadas y el violador lo dejan suelto y a ella la violan de nuevo y la mandan a matar porque no puede ser ya no es virgen y no va para el cielo, va a perderse? Eso, toda esa locura que apedrearon hace un tiempo, lo vio el mundo entero. Una mujer, por la única razón que no tenía toda la cara tapada, y parece que son tan enfermos sexuales que no le pueden ver los ojos ni la cara, el rostro de una mujer. Entonces le hacen le dejan unos rotitos así para que puedan ver. Pero si se abre eso y a través de ese boquete ven el rostro, ya esa mujer hay que pelearla, es una inmoral, es una pecadora, porque los enfermos son ellos. Y Mahoma, el fundador del Islam, era un enfermo. Se casó con una niña de 9 años y después la guardó hasta las 10 y a los 10 la defloró. Y ahora los líderes islámicos, los ayatolás grandes, los mismos, bueno, el ayatolá Khomeini Khomeini ya está muerto. Pero la realidad es que ese fue el hombre que porque Salman Rushdie, que está vivo todavía, lo vi los otros días en una entrevista, lo mandaron a matar porque él escribió en la India un libro que se llama Los Besos Satánicos. Agarró de este hombre el asunto del Corán y lo escribió. Allí escribe que si tú tienes que mentir, tú tienes que engañar para adelantar el Islam, tú estás bien. Por eso yo le digo que los americanos o los europeos o quien de antes se sienta a negociar con ellos está perdiendo su tiempo porque son unos mentirosos. Su mismo libro religioso dice que pueden matar al que no es cristiano si no se convierte, y al judío, y a cualquiera, al chino, a quien sea. Y ese mismo Corán dice, uno de los versos dice que es indiscutible que si tú eres un islámico, eres un seguidor del Islam y tú tienes que mentir y decir falsedades para promover el reino del mundial, porque no es una religión, es un movimiento político que quiere tomar tu pueblo, tu cultura. Están teniendo toda Europa, está invadido. 8 ciudades de Texas están gobernadas. El estado de New Jersey ya tienen hasta la entrada un rótulo señalándolo como territorio árabe, musulmán. Se acaban de tomar la ciudad más importante de todo el mundo, Nueva York. Y los negligentes líderes religiosos que no hicieron nada, tanto cristianos, católicos, pentecostales, judíos, que se quedaron, y algunos judíos radicales que no son sionistas, que no creen en el Estado de Israel, fanáticos locos, le dieron dinero. Y el pueblo cristiano y el pueblo sano no se dio cuenta que estaban poniendo al lobo vestido. Zohran Mandami es un enemigo de la democracia, es un lobo vestido de oveja. Lo último que ya están escribiendo una ley, no sé si se atreve a ponerla, y si el cabildo que tiene lleno de gente ahí lo siguen, para prohibir los perros en las calles de Nueva York, mi hermano. ¿Por qué? Porque le ofende a los islámicos. Tú no puedes tener un perro en la calle. Pero eso no es todo. Se van sin tener reserva alguna y se paran miles de ellos frente a una iglesia católica que no la respetan, hacen sus alborotos. Pero lo que le ofende a ellos
como un perro en las calles, hay que pararlo. Y cuando le sigan ofendiendo, me imagino a los que nos gusta el lechón, eliminarán el lechón si pueden. Pero eso no es lo malo. Es que quieren mandar a tus hijos. Es que quieren decirte lo que tú puedes hacer y vendrán a tu iglesia pentecostal. Y cuando te pares en una esquina, una vez que tomen el control, te llevarán preso. Si Dios me permite, yo quiero ir a dar una concentración en Nueva York y decir todo lo que tengo que decir, porque para ellos esto es veneno. Y yo estoy dispuesto a que me lleven preso. Pero cuando yo vaya allí, yo los voy a tratar con respeto, pero voy a denunciar en público. Si Dios me da la oportunidad de una concentración grande en Nueva York, voy a llamarlos a arrepentimiento porque son almas. Voy a decirles que si mueren siguiendo a Mahoma y a Alá, se los va a llevar el diablo, y que Cristo murió y que Cristo es el Salvador. Pero ustedes que no votaron, ustedes que le entregaron la ciudad más poderosa a este hombre, ustedes darán cuenta a Dios, porque lo que viene pasando ya está empezando. Mire lo que pasó. Estaban los persas que están en contra de la teocracia demoníaca islámica en Irán y que han matado y que después la Naciones Unidas y después algunos de los que yo oigo aquí dicen, no, los están maltratando, y no dicen nada de los 40,000, 30,000 o más que mataron en las protestas, mis amados hermanos, que mataron en las protestas, que mataron sin armas, nada más que diciendo, no queremos más a esta gente aquí, no creemos más en el líder, en el ayatollah, no creemos más en este sistema demoníaco y loco. Y los acribillaron a balazos, y el mundo no dice nada. Y tú oyes a estos tipos aquí en Cacú, por la mañana, por el mediodía, y en WIAC, y los escucha también allí los escucha en Noti1, y los escucha de eso no se puede perder, eso sí, no falla, en el 1320, Radio Socialismo, y los escucha ahí, cayéndole encima, criminales, pero los demás no son criminales, están haciendo estragos en todas, que matándolos por miles. Están mandando misiles a sus propios vecinos, a los aeropuertos, a los diferentes sectores de vivienda. Y entonces ellos no pueden, es tiempo de paz y tiempo de guerra. Eso lo dice Salomón, lo dice la Biblia. Dios es varón de guerra, varón de paz, pero de guerra. Hay momentos que esta gente, y después tú oyes a estos demoniocráticos y sus seguidores en CNN y en NBC, en CBS, en el New York Times, en el Boston Globe, diciendo, no, es una injusticia lo que se está cometiendo contra esta gente. Estos son unos criminales. Acaban de lanzar, y después ahora tienen 2 o 3 que se están vendiendo, de esos republicanos. No estoy por Ryan, no estoy a favor, porque esto no es verdad, no son ninguna amenaza, que no son ninguna amenaza. Matan 30, 40,000 personas persas en las calles de Irán por protestar contra el gobierno ametrallado. Un general manda a matar a su propia hermana porque ha confesado a Cristo como Salvador. Y usted va diciendo que esa gente no está enferma, que no son una amenaza. Le han caído a Dubái, le han mandado misiles a Dubái, a Arabia Saudita, a la Unión Árabe. Le han mandado, lo peor fue en este fin de semana. Aunque ya se le ha destruido casi su armamento, ¿qué sucede, hermano? Mandaron un cohete, un misil, a una isla, la isla, creo que se llama la isla de Agosto García, algo así, me confundo, yo el nombre no lo escribí. Una isla que queda a 2,400 millas o más de distancia del mundo mediterráneo, y le han mandado a esa isla un misil desde Irán. Ya tiene, lo último escondido que tienen son misiles que pueden alcanzar a Nueva York, pueden alcanzar a Londres, pueden alcanzar muchísimo más cerca, pueden alcanzar a Francia, pueden alcanzar a Alemania, pueden alcanzar a Bruselas, pueden alcanzar cualquier parte de ellos, y tienen la ayuda de Rusia y tienen la ayuda de otros demonios que son el gobierno chino, el diablo de Putin y todo esto.
Y entonces estás teniendo republicanos y demócratas diciendo esto es una injusticia, no, y diciendo el presidente miente, son un peligro. Y la Biblia dice que hay un tiempo de paz y un tiempo de guerra. Y a los que están criticando esta guerra, que esta guerra está, escúcheme bien, permitida por Dios, promovida a través de Trump, porque Dios tiene un pacto con los persas. Eso no era un país islámico. En el 1979 derrocaron el gobierno persio que había, donde había muchos cristianos y tenían su condición, pero no eran radicales, no eran islámicos. Y al tumbarlo, el pueblo le pasó lo mismo que le pasó a los cubanos, que cuando tuvieron el problema con Batista buscaron a Fidel Castro y se sabían que estaban buscando al diablo. Lo mismo que le pasó a los venezolanos con Maduro y el gobierno de Chávez y todo lo que fuera, porque los que estaban eran malos, pero el remedio fue peor. Lo mismo que le pasó a los chinos con Mao Zedong, que queriendo salir de Chiang Kai-shek, y después de la situación que hubo con los japoneses, escogieron entonces a Mao Zedong, un criminal, un loco, que mató a niños. Pues una ley que todo varón que naciera había que matarlo, pero peor que eso, prohibió el cristianismo, quemó millones de Nuevos Testamentos y empezó una guerra. Y Xi Jinping, el nuevo, está persiguiendo a la guerra, está persiguiendo a los cristianos. Entonces, desesperados por un mejor mundo, se entregaron, mis amados, los italianos en manos de Mussolini. Y los alemanes, después de la derrota humillante y todo lo que pasó y todo lo que se hizo de injusticia después de la guerra, no conforme, para que eso se justifique, creyendo que después que causaron la Primera Guerra Mundial y luego que hubo lo que hubo, que fue injusto lo que se hizo con ellos, el pueblo, como lo dice, si está visto el juicio de Nuremberg, y usted ve al sustituto de Hitler siendo juzgado, y él da como razón eso. Y entonces eso le dio razón. Y el pueblo se fue y adoró y levantó a Hitler. Y como dice el sucesor de Hitler en el juicio de Nuremberg, pues yo encontré que eso era lo mejor. Y lo mismo le pasó, le ha pasado en todos diferentes países. El remedio ha sido peor que la enfermedad. Y ahora el pueblo quejándose que este hombre está un loco y que está poniendo la orden, porque el otro que estaba, Obama empezó a entregar al país. Obama estudió en una madre y tarde o temprano saldrá, que escondidamente yo oí su sermón predicado, su discurso predicado cuando llegó, que le dieron un premio Nobel de la Paz porque lo fabricaron. Ese hombre es un musulmán, estudió 5 años en una madre. Su corazón no está con Cristo. Ese hombre, a menos que no se convierta y confiese sus pecados, ese hombre es un instrumento de los islámicos, del Islam, es un enemigo de la fe cristiana, aunque diga lo que diga. Estudió 5 años, está en su corazón. Y cuando habló en Egipto, acabando de ser electo, y lo nombran Nobel de la Paz, qué diantre hizo, pero había que fabricarlo. Y los que alegaban que no nació en Hawái, yo creo que decían la verdad. Pero el gobierno demócrata que gobernaba, tiene todo el poder, como lo ha hecho la CIA, como lo ha hecho todo el gobierno, de fabricar una identidad nueva. Y algún día se sabrá si es verdad o no es verdad. Pero cuando va a Egipto, Obama lo que hace es que predica una negación del cristianismo y dice que el cristianismo es una religión de crimen. Y eso no es, el cristianismo no es la cruzada, el cristianismo no es las cruzadas allá contra los musulmanes que controlaban, los otomanos que controlaban Jerusalén. El cristianismo de la Inquisición creada por Roma no es el cristianismo verdadero, porque el cristianismo verdadero no es una religión. Religión es lo que el hombre hace para buscar a Dios, pero lo que es el cristianismo es lo que Dios hizo, para lo que vamos a celebrar en estos días,
la venida del Salvador, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo le doy un consejo cristiano. ¿Por qué el partido demoniocrático tiene una obsesión? Hay una guerra. Nuestras tropas están en peligro. Quieren negar la realidad que el peligro más grande que tiene militarmente el mundo son los locos de Irán, los ayatolás, que son capaces de matar a una mujer en público, su hermano general, y matar 30 o 40 mil por protestar sin armas, matarlos a trivillazos, a balazo limpio. Son capaces de mandarle cohetes. Sí, el nombre de la isla lo traeré después. Una isla que queda a más de 2000 y pico de millas de Irán, le mandaron en el día de hoy un misil. Quiere decir que tienen misiles que pueden llegar a San Francisco, que pueden llegar a California, que pueden llegar a Hawái, que pueden llegar a Londres, que pueden llegar a Francia, a París, que pueden llegar a Bruselas, que pueden llegar a toda nación, pueden llegar a Checoslovaquia, pueden llegar a Polonia, pueden llegar hasta Nueva York si fuera necesario, pero sin más no, pueden llegar a cualquier parte del mundo y tienen eso todavía, ahora lo están sacando. Y esto que Dios ha permitido que Trump haga, y Trump no es un Dios, pero dice que en la Biblia Dios escogió a Ciro, que era un pagano, 150 años, y fue el hombre que liberó, mató a Belsasar y dejó libre ir al pueblo de Dios para que fuera a construir el templo. No, hoy voy a terminar. No importa qué tiempo me tenga, quédese ahí. Grabe esto y póngaselo a otro. Entonces, ¿cuál es el afán de en medio de una guerra? Tildar como loco, tildar que está peligroso. Eso que está haciendo Trump lo está permitiendo Dios para frenar a que pueda Irán destruir a Israel. Y Dios ha puesto a Netanyahu al lado de él. Y yo lo siento, lo creo. Dios me lo ha mostrado en mi corazón, que Él está dándole una oportunidad para que cumplir el pacto que tiene, el compromiso que Dios tiene con los persas, de liberarlos de estas escorias, de estos criminales, de estos seguidores de un falso profeta llamado Mahoma, un pedófilo, de un Dios Alá que no existe, y de un libro lleno de mentiras y de verdades, porque la mentira, cuando se mezcla con verdades, es que es peligroso. Un libro que quiere compararse con la Biblia, pero es un libro creado por la mente de Satanás, y que quieren imponer esa ley en donde quieran. En Texas están teniendo un problema. En todos los Estados Unidos están infiltrados aquí mismo en Puerto Rico, calladitos, células terroristas. Su mensaje es convertirnos a las tinieblas y después esclavizarnos. En China, los chinos se prestan, pues no los chinos, los comunistas, a perseguir a muerte al cristianismo, porque el cristianismo está creciendo a un nivel tan grande que dentro de poco será más grande numéricamente que el partido maldito comunista que tienen allí. Pero no saben que también esos son sus enemigos, porque llegará el momento, si ya tienen misiles que pueden llegar a esa isla que queda a 2000 y pico de millas de Irán, y que puede tener un alcance peor, y lo siga adelantando, ¿cómo van a decir el representante de los demócratas, Schumer, y el señor que está en la Cámara con la minoría, y cómo puede sentir todos estos analistas decir que es una mentira, y decir, no, Irán no es una amenaza, que no es una amenaza? Una religión que tiene falsa, que es una religión disfrazada, un movimiento político disfrazado de religión, que tiene un libro que te dice que tú puedes mentir, que tú puedes matar en el nombre de Alá y en el nombre del Islam para adelantar su causa, y que tú puedes descaradamente engañar. Con esa gente no se puede negociar, con esa gente no se puede dialogar. Son gente mala, son gente perversa, mentirosa, y que están criticando al presidente,
Y mientras nuestras tropas están librando al mundo de un peligro inminente, están prácticamente aplaudiendo y apoyándolo. Han desarmado totalmente nuestra Homeland, la seguridad nacional. Han creado en medio de esta situación un bloqueo. No quieren aprobar el presupuesto. Se les ceden esto y no. Ellos lo que quieren en su obsesión de volver el Partido Democrático, volver a quedarse en el poder. Y están arriesgando la seguridad porque el mal no se detiene después sino antes. Y negociar. Vas a negociar con criminales, con mentirosos. Esa gente son mentirosos, dan del ala para comer de la pechuga. Son capaces de un hermano general mandar a matar su hermana, ahorcarla en público, mandar a matar a la guardia, a la guardia pretoránea, la guardia, el ejército demoníaco de los revolucionarios ayatolas, mandar a matar 30,000 a 40,000 personas, niños, mujeres y hombres desarmados, solamente por protestar y asesinados en las calles. Y se atreve toda esta gente demoniocrático, estos líderes demócratas, que los puedo mencionar, pero no voy a gastar ni mencionando esos nombres infames. Y venir y a decir que se está haciendo injusto. No, en una guerra hay daños colaterales. Pero ¿cómo es posible? Están siguiendo, y yo quiero decirle esto porque tengo la parte bíblica y lo voy a tocar por encima. Pero el lunes en la noche tocaré bíblicamente todo, pero lo voy a tocar por encima antes de irme para que ustedes lo entiendan. Entonces, ¿cómo es posible que estén atacando, demonizando al presidente, al gobierno actual, a nuestras tropas, en defensa de unos asquerosos locos, dementes, enfermos sexuales, muchos de ellos? Bueno, todos los que practiquen eso, ahora quieren bajar la ley a 9 años de edad, para que no tengan que esperar el próximo pedófilo. Bueno, ya los ayatolas ya se están yendo. El profeta no se sabe dónde, en qué parte del infierno está Mahoma. Pero les quiero decir la verdad, hermano, por aquí. Y demonizarnos, cortarle el dinero a Homeland Security, paralizar los aeropuertos, poner en peligro el transporte de nuestra nación. Y eso lo hacen porque tienen que destruir a Trump. Están tan enfermos los demoniocráticos de tomar el país de nuevo para dirigirnos hacia el Islam, demoníaco, hacia el comunismo, hacia el socialismo, así al libertinaje. ¿Cuál es un Newsom que dejó que su estado, por sus locuras, perdieran la vida cientos de personas? Y gente que tenían sus casas ya no tienen nada. Irresponsables como ese, que han causado que no hubiera agua porque los proyectos que tenían que hacer no los hicieron. Poner a un demente, a un lobo vestido de oveja con Laurent Mandami y entregarle el poder, y le están llenando el cabildo municipal de todo. ¿Dónde están los verdaderos demócratas? ¿Dónde están los verdaderos cristianos? ¿Dónde están los verdaderos ministros, rabinos? ¿Dónde está la gente que ama la ciudad de Nueva York, que han permitido que un demente, un lobo rapaz, un fanático tome el control de la ciudad? Y la ridiculez de que ya están ideando y analizando una ley porque a ellos les molesta a los perros. Y cuanta cosa le moleste ahora, van a prohibirle. Y si ustedes, los neoyorquinos y pastores y rabinos y líderes católicos, no se unen con un frente unido, no estoy hablando de comunismo, ecumenismo religioso, estoy hablando de gente como ustedes que profesan tener una fe en Cristo o en Dios, se van a parar y dejar que un loco tome el control de la ciudad más importante, no de los Estados Unidos, del mundo. Y esto lo digo claramente, hermano. Están cometiendo el mismo error que cometió Inglaterra y Europa. Y yo quiero terminar con esto. Quiero decirle que Dios tiene un pacto con los persas. Y esa guerra
tiene un significado profético. El significado profético es que la venida de Cristo está cerca y que posiblemente, Dios te está dando la puerta abierta para que los iraníes conozcan el evangelio verdadero y los persas, que fueron la gente más cerca, que ayudaron a reconstruir el templo, que mandó a Esdras, que Ciro mandó a Esdras con todos los implementos para levantar el templo y la adoración en Jerusalén, porque los persas eran amigos de Israel y conocieron, y Ciro confesó la verdad del Dios verdadero. Pero aparte de eso, estaba Darío, que ayudó también, salvó a Daniel de la fosa de los leones, nombró a un judío cabeza de todas las provincias, porque sabía que el Dios de él lo podía guiar, podía bendecir la nación persa. De eso hay más que hablar. O Artajerjes, que mandó cuando vio el copero del rey, el copero de él, que estaba en esa condición, triste, y su cara demudada, le dijo: ¿qué te pasa? Y él le dice: estoy triste porque los muros de mi ciudad se han caído. Los muros de mi ciudad se han caído. ¿Qué haré? No puedo hacer nada. Y un persa llamado el rey Artajerjes del imperio Medo y Persa, el cual en 1979, creyendo las mentiras de los islámicos, viendo el problema que tenían, buscaron cómo resolverlo y se tumbaron el gobierno. Lo mismo que ha pasado en China, lo mismo que pasó en Alemania, en Italia, lo mismo que pasó en Cuba, lo mismo que ha pasado en otras. Cambian chinas por botellas, como dice aquí. Se buscan lo peor. El remedio sale peor que la enfermedad. Y los persas permitieron que trajeran al ayatollah Ruhollah Khomeini de allá de Francia, donde sale toda esta escoria teológica, Marx y Engels y cuanto loco hay, y Ho Chi Minh y toda esa gente. Entonces lo traen y no se dan cuenta que el diablo va por pasos. Cuando ya tomaron el control, el ayatollah, el líder religioso, el criminal, que no le gustaron las letras que Salman Rushdie escribió, lo que hacen es que empiezan a imponer su ley, y lo sentenció, como ha sentenciado a muerte a Donald Trump, al presidente, y hay que orar por él. Lo han sentenciado a muerte no solo por esto, sino por oponerse a sus ambiciones de gobernar el mundo. No lo podrán gobernar porque Dios está en todo esto que está pasando. Todo esto está aprobado por Dios. Los errores, las injusticias que los hombres cometan, eso no tiene nada que ver con Dios. Pero que dice que hay tiempo para paz y tiempo para guerra. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Porque los alemanes se desesperaron y siguieron a Hitler. Los chinos rechazaron a Chiang Kai-shek y siguieron con Mao Zedong. Y después salió este otro loco. Los alemanes, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, mis amados hermanos. Y déjeme decirle, y lo voy a sostener en mi mano porque yo el equipo que tengo es muy pobre. No es pobre, es que no es bueno. Hermano, y los alemanes aceptaron a Hitler y los hundió. Y están cometiendo el mismo error. Se hicieron un ayatollah y el ayatollah sentenció a Salman Rushdie a muerte, lo sintió a muerte. El hombre está vivo, el ayatollah está muerto, y el otro ayatollah murió, y este se muere también, y se mueren todos. Mis amados hermanos, diciéndole del fondo de mi corazón, están caminando por el mismo rumbo de los ingleses y los europeos. Cuando Neville Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, se fue con todos los demás de Europa y se pusieron a negociar con un demonio, con Adolfo Hitler, con los musulmanes estos ridículos, criminales, no se puede negociar. Pero Neville Chamberlain tampoco lo entendió y se puso a gobernar
se puso a negociar con Hitler. Y si hubieran tenido a Winston Churchill, no hubieran pasado por la Segunda Guerra Mundial. Ese es el precio de no adelantarse y tomar la medida que hoy está tomando el presidente. Aunque digan que está loco, Dios está liberando un pueblo y a usted no le importa, porque usted no está viviendo lo que están viviendo los cubanos, lo que están viviendo los venezolanos, lo que están viviendo los chinos, lo que están viviendo los persas. Usted no está viviendo eso. Usted no está viviendo lo que los nigerianos cristianos están viviendo, los que lo están viviendo los chinos. Y por eso usted se deja ir por el chojo de locas y locos que por la radio de Puerto Rico en diversas emisoras están escupiendo veneno y mentiras y engaños. Y lo mismo en CBS, NBC, todos esos canales, ABC, CBS, NBC, y cuanto embeleco del diablo hay, y gente hablando basura. Y si Neville Chamberlain hubiera retornado a Inglaterra y le hubiera dicho a los ingleses y a Europa, este hombre hay que meterle mano. Si se le hubieran pedido que tomara Australia sin disparar un tiro, si se le hubiera pedido que marchara bajo el Arca del Triunfo en París sin disparar un tiro, si hubieran enfrentado al monstruo en el momento, no hubiéramos pasado por 6 millones, más de 6 millones de judíos y millones que se perdieron, que alimentaron entonces al Hirohito, al príncipe Dios allá en China. Todo eso se hubiera evitado si Neville Chamberlain hubiera tenido la visión que Dios le ha dado a Trump. Aunque sea un pecador, aunque sea un imperfecto, como lo era Ciro, como lo era Artajerjes, como era Darío, y finalmente como era Asuero, el rey, que Dios usó a través de Esther para que no mataran a los judíos que Amán quería destruir. Pero eso no es todo. Esto le indica a ustedes, hermanos, que la historia se repite cuando la gente no ha estudiado la historia. Cuando no han estudiado la realidad de lo que ha pasado. Y si hubieran parado a Hitler, no hubiera habido una Segunda Guerra Mundial. Si hubieran escuchado a MacArthur cuando le dijo bien claro a Truman que había que parar a los chinos y mandarle una bombita atómica porque iban a ser los amenazadores del mundo. Y si hubieran oído a Patton, cuando el general Patton llegó cerca de Berlín y le dijo al presidente Roosevelt, debemos tomar Moscú y no dejar que los rusos entren. ¿Y sabe lo que pasó en esa realidad? Que lo mandaron a matar, porque yo nunca he creído que fue un accidente. Después que se le enfrentó a Roosevelt y le dijo, a los rusos hay que detenerlos, no permitir que tomen a Berlín y pararlos en seco. Y cuando MacArthur le dijo, hay que desatarle una bomba encima de estos chinos, porque van a ser la amenaza más grande del mundo. Y la Biblia lo dice, que al final, después del milenio, los que se levantarán serán los chinos, pero no el pueblo chino, el movimiento ateo comunista chino. El pasado se repite, la historia se repite. Chamberlain, cobarde, como estos demócratas, que por la obsesión ciega del poder no le importa que un demonio, que unos criminales, que unos asesinos con una ambición de poder mundial maten a miles y miles de persas y miles de otras ciudadanas. Le están tirando cohetes a sus propios vecinos, que son musulmanes o árabes. ¿Qué no harán con nosotros? Lo que pasa es que Dios le ha dado una visión a ese hombre, aunque sea un pecador, de que detenga este nuevo Hitler, estos nuevos enemigos de la verdad, estos nuevos Mussolini, Mao Zedong, Fidel Castro y Fernández Leonel Trujillo. Cuánto demonio de esto hay que pararlos en seco. Hay que pararlos en momento. Y a veces es bueno pelear una guerra ahora que tener que pasar lo que pasamos en la Segunda Guerra Mundial. La historia se define en que si Chamberlain y los europeos le hubieran parado el caballo y lo hubieran enfrentado a Hitler y a Mussolini, esa Segunda Guerra nunca se hubiera llevado a cabo. Si Roosevelt hubiera escuchado al general George Patton
y hubiera tomado a Berlín y detuviera a los rusos, y si usted no lo sabe, Roosevelt fue el que le dio barcos de comida a los rusos, los equipó con armas, los equipó con uniformes, los preparó para pelear, ¿me oye bien? Y los convirtieron en la fuerza que hoy son. Eso fue Franklin Delano Roosevelt. Y los rusos le prometieron pagarle en aquel entonces 400 millones, eso usted no lo sabe. Nunca lo cumplieron. No tuviéramos a Putin fastidiando por ahí. No tuvieron a Mao Zedong, que ya se murió, se lo llevó el diablo, o Xi Jinping. Y no tuviéramos a todos estos criminales, y nunca hubiéramos tenido un Fidel Castro, si el mundo hubiera abierto sus ojos, pero no lo hicieron. Yo les digo en el día de hoy que oremos, hermano, porque Dios tiene un pacto con esta gente, persas. Ellos ayudaron a levantar el templo, ellos ayudaron al retorno, al exilio, retornar a Jerusalén. Ellos pusieron en poder de todas las provincias a Daniel el profeta y fortalecieron al pueblo en su retorno de Israel a Jerusalén. Ellos fueron los que ayudaron a Nehemías, a Artajerjes a construir los muros. Hermano, Dios tiene un plan con esa gente. Yo le aconsejaría que ustedes, los demoniocráticos y todos los charlatanes disfrazados de demócratas aquí, PNP que se declaran PNP y son demócratas, y todo ese revolú de gente que está disfrazado de libertadores, que son socialistas, comunistas, son instrumentos del diablo, cállense la boca, porque le están haciendo un plan camino al diablo, a los enemigos de la libertad, y están peleando con Dios. Y a los demócratas, esperen que venga el 28, y si pueden convencer a alguien decente, lo harán. Pero en medio de esta guerra, detengan el paro que tienen. El paro que tienen de no aprobar por motivos políticos, no aprobar el presupuesto. Están poniendo en peligro las personas que viajan en avión. Están poniendo en peligro la seguridad de la nación. Están enfermos y ustedes van a recibir el castigo de Dios. Pueblo de Dios, no tema. Termino con estas palabras. No se asuste ni esté temblando. Si la gasolina sube, Jehová proveerá. Hay que aprender a serle fiel a Dios en la abundancia con la escasez. Dejen el miedo a un lado. Nosotros somos hijos del león de la tribu de Judá. Somos hijos de Jesucristo, el Todopoderoso. Somos hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Jehová, varón de guerra. Aquel que contesta nuestras naciones, que nuestras necesidades, que nos provee nuestras necesidades, que nos cuida. Y si morimos, ¿qué? Nos vamos con Cristo porque ya somos salvos. Dejen el miedo. Si Dios proveyó al pueblo de Israel por tanto tiempo, 40 años en el desierto con comida, le dio alimento, le dio agua, le mantuvo su ropa. Lo que hay que aprender a no ser avariento, a no ser soberbio, aprenda a vivir con lo que tiene. Si la gasolina no le da para ir 3 días en la iglesia, vaya uno. Si no le da la gasolina para irse a fiestar, aguántese. Use la gasolina con lo que pueda. En lo que pasamos esta crisis, en lo que pasamos, esta la vamos a pasar. Y todo va a volver a la normalidad. Y los enemigos de Israel, y los enemigos de los persas, y los enemigos de la iglesia serán destruidos, porque el Dios que nosotros servimos, el Dios que tú y yo servimos, no es un muñeco que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no habla, piernas y lo tienen que cargar, y corazón que no siente nada. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Nuestro Dios es el autor y el consumador de la fe. Nuestro Dios es el que hace lo imposible. El que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el lirio de los valles, el Rey eterno. Ese es el que es Rey nuestro. Y nosotros no tenemos que tenerle miedo a la escasez ni a la muerte. Comeremos y vestiremos lo que Dios nos dé, y aprendámonos que lo más importante que tenemos es la salvación de nuestra alma. Que lo más importante que tenemos es la salvación de nuestra alma. Y que Dios sea glorificado, y tranquilo y en paz.
que Jehová está con nosotros. Y si Dios contra nosotros, ¿quién contra de nosotros? Que Dios le bendiga grandemente. Bueno, no sé si esto se rompió a mitad de tiempo, pero por lo menos estamos aquí, hermano. Estamos aquí. Padre, bendice a tu pueblo. Dale fe a los pastores, a la iglesia y a los cristianos de Nueva York, que se pongan en pie de guerra espiritual. Que no le cojan miedo a ese instrumento de mandami, un lobo vestido de oveja, un perro que ladra pero no puede morder porque nuestro Dios es más fuerte. No se callen, no bajen su mensaje, prediquen la verdad, prediquen que el camino es Jesucristo, la vida. Sí, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay otro camino. No le bajen el tono de su mensaje. No es Mahoma, no es Alá, no es Chunco, no es Buda, no es Confuso, no es la caridad del cobre, no es la de la Guadalupe, no es la Virgen del demonio, no es María Leonza. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Conviértete. No se callen, no cambien su mensaje, no le tengan miedo en Nueva York a este instrumento del diablo, que ese mandami Dios lo aplastará con su mano, lo enmudecerá, y si se atreve a meterse con su pueblo de Israel, su pueblo judío, se atreve a meterse con la iglesia, Dios lo talará. Shiva Sabakaba Shai, lo avergonzará. Gloria, yo creo que este es el Facebook más largo que he hecho, y lo vamos a repetir mañana. Señor, y lo vamos a dejar puesto mañana y el martes si necesario, para que todos ustedes lo vean. Ushamanda la vasayama. Y denle share a esto, hermano. Recuerden que pueden escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y voy a leer aquí los nombres de todos los que nos han llamado. Esto es increíble. Maribel Cartagena, del equipo de Kimi. Raski, Dios te bendiga. Maribel, ex policía también. Luz Velázquez, Dios te bendiga, hermano. Pido oración por mi hogar. Anabel Reyes, Dios te bendiga. Abigail Pérez, Nina Sky, Dios le bendiga. José Rogelio Hurtado, Dios saludos, reverendo Raski. Luis A. Medina Andino, hoy sí me ha ido largo. Dios mío, ojalá que se hayan quedado todos ustedes, porque esto ha sido largo, esto ha sido 2 horas. Ay, Señor, 2 horas, sí, no. 2 horas. De 6 a 7, bueno, a 8, 2 horas. Luis A. Medina Andino, Saúl Gale. Hermano, regáleme su número para llamarlo. Por aquí no se lo puedo dar, hermano. Pero escríbame a Jorge Raski, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, y me pone su número y yo personalmente lo llamaré. P.O. Box, Jorge Raski, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Y me escribe. Y yo pues aquí no le doy mi teléfono, si no olvídense, me llaman a la 1 de la mañana y yo no puedo por aquí. No tengo oficina. Estoy orando que Dios nos provea los recursos para tener oficina de nuevo. Todo eso lo perdimos, hermano. Gracias a Dios que tengo mi hija que está frente al día de clamor. Está haciendo una labor tremenda. Este miércoles a las 6:30 estaremos en el Capitolio. Y el sábado que viene estaremos en Guayanilla, en el parque de pelota, que se ve desde la número 2 a las 6 de la tarde. Vamos para allá y vamos a ir a todo Puerto Rico, porque hay que ir para clamor este año, hermano. No se puede quedar nadie. Hermano, regáleme su número. Ya le dije, escríbame. Igual que si quieren enviar una ofrenda, lo hacen cheque o giro postal a Clamor a Dios. O me escribe Jorge Raski, Clamor a Dios, P.O. Box 3295. Bayamón, Puerto Rico 00958. Lógreme para que yo consiga un sistema mejor, porque esto me voló el teléfono a la última hora por el aire. Ay, Dios mío. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958.
ese es el zip code. Puede enviar su ofrenda en cheque o giro postal, voluntaria de corazón. Si no quiere enviar, no envía nada. Si le caigo mal, no envía nada. Olvídese de eso. Puede hacerlo por ATH móvil, busca la sección de negocios, Clamor a Dios, y ahí pues busca Clamor a Dios y por ahí lo envía. O al Banco Popular, a Ministerio Clamor a Dios, 140-012524. Dios lo bendiga. Bueno, aquí tenemos a Abigail Pérez, José Rogelio Hurtado. A ver, vamos a ver quién más hay por aquí. Dios mío. Bueno, no sé, se paralizó esto aquí, vamos a ver. Ok, vamos aquí. Josué Lozano, Dios le bendiga, reverendo. Saúl Gala, pido oración por salud. Daisy Medina, Dios le bendiga. Ricardo Fuentes Sánchez. Emi Martí, así se habla con autoridad, reverendo Rasky, desde la República Dominicana. La iglesia está apática, indiferente y fría y despistada. Luz Magalis Torres Reyes, Julia Martínez, amado Jehová, nuestro proveedor. Saúl Galo, pido oración de oración. Oh, Padre, Joven Galo se está reconciliando, valió la pena las 2 horas. Padre, bendícelo, guárdalo, fortalécelo, Dios mío. Di conmigo ahora, Padón, di conmigo, ora conmigo, la siguiente palabra, Saúl. Me confieso ante ti, Señor, reconozco que he pecado, me he descarriado, recíbeme de nuevo, Señor, me entrego a ti, cúbreme con tu sangre, la sangre tuya me cubra de todo pecado, y de ahora en adelante, Saúl, me comprometo, Saúl Galo, dile, me comprometo a servirte hasta que suene la trompeta. Para adelante y búscate una iglesia cerca de ti donde prediquen la palabra genuina. Bueno, vamos a ver por aquí. Jesús Pérez, Carlos Luis, Ocano, William también nos escribe. Bendiciones, reverendo Jorge Rasky desde Ecuador. Un abrazo a la distancia. Quedan poco. Bueno, varón, quisiera antes que me muera volver allí a tu tierra tan hermosa. Carlos López Ocaña William, bendiciones, reverendo Jorge Rasky desde Ecuador. Otro más de Ecuador. Un abrazo a la distancia. Quedan pocos hombres de la senda antigua que no se venden el mensaje. Siempre escucho sus predicaciones, las cuales son de bendición. Oh, gloria a Dios. Adelante, dice, son de bendición. Para mí y mi familia, sigue adelante con los programas. Bueno, hoy ha sido un especial, 2 horas, Dios mío. Irlanda Ríos, la isla Diego, ese es el nombre. El misil me enviaron a la isla Diego García. Esa isla queda a más de 1.400 millas de Irán. Si usted quédense de Pamplina, hermano. No se puede negociar con estos hipócritas, criminales, mentirosos, que su misma Biblia demoníaca del Corán les da la autoridad a matar, les da la autoridad a mentir, a engañar. No se sienten a negociar con el diablo, por favor. No hay que negociar ni 4 cosas. Lo que hay que meterle mano. Hay tiempo de paz. Y vuelvo y lo repito, si los ingleses y el charlatán que está muerto ya, que era el primer ministro, de Inglaterra, hermano, y ese hombre se dejó engañar, claro, y mire dónde estamos. Gilberto Santiago Acevedo, Irlanda Ríos, oh gloria, allá me dice la isla Diego García, San Carmen Negrón, oración por familia y fortaleza. Ángel González, que Dios le bendiga siempre. Ore por mí, hay una oración al final. Sigrid Cordero nos está viendo. Desde Dios le colme de bendiciones. Buenas noches, hermano. Díganme de la Rosa. Dios le dé salud, protección y le siga guardando
que el día del clamor sea de victoria como nunca antes. Pido por todo pido que todos estemos ready para el rapto. El 7 de septiembre a las 10 de la mañana hay que estar en San Juan frente al Capitolio. Es una convocatoria de parte directamente de Dios. Desde República Dominicana, Emi Martí, apoyando el Ministerio de Clamor, Reverendo Rasky, usted es una columna fuerte, Evangelio. Bueno, entonces déjame ver aquí. Carmen Negrón, Dios le bendiga, hermano Rasky. Selena Ruiz, Dios le bendiga, siervo de Dios. Y Dios mío, se me fue un montón aquí. David Monejón, Dios le bendiga. Daniel Rivera Santana. Escúcheme esto. Carlos Luis Ocaña William. Bendiciones, desde Ecuador. Un abrazo a la distancia. Quedan pocos hombres de la senda antigua que no venden el mensaje. Siempre escucho sus predicaciones, las cuales son de bendición para mí y mi familia. Siga adelante con los programas. Déjame ver qué más hay aquí. Luz López, desde Filadelfia, nos saluda. Carmen Negrón, oración y familia, fortaleza. Mirta Suanda, fortaleza. Sigfrido Cordero, que Dios le come de bendiciones. Buenas noches. Carlos de Jesús Toro, a ver si queda alguien más por aquí. Bueno, yo creo que ya todo esto lo mencioné. Déjame ver por aquí. Nina Sky, Dios le bendiga. Abigail Pérez. Bueno, hasta aquí, Padre, te pido que bendiga y conteste todas las peticiones de este pueblo que ha estado escuchándonos. Y que tú los sanes, los reconcilies, los prosperes y los bendiga. Bendice al presidente Trump, cuídalo, que si no se ha arrepentido y no se ha convertido, que se acabe de convertir. Pero tú has dicho que lo vil del mundo tú escoges para honrar, para avergonzar a los sabios. Toma todos los enemigos y ponlos por estado de nuestros pies que vienen por un camino, que pongan vergüenza a esos ayatolas endemoniados que matan a su propio pueblo. Toma a Putin, Señor, y ponle la mano encima para que deje el abuso que está cometiendo, Padre Celestial, y deja a Xi Jinping en vergüenza. Y Señor, y mira a nuestra nación, los gobernantes de nuestra nación de Estados Unidos que anden mal, Señor, haz lo que tenga que hacer y envía un avivamiento grande sobre toda América. Mira el día del clamor este año, que sea el más grande en la historia, Padre, para tu gloria. Mira el viaje que estoy preparando para ir a Venezuela, para ir a Managua en octubre, para visitar de nuevo San Francisco. Bendice a Edwin Moss, Dios mío, Edwin Moss, a Edwin, Dios poderoso, santo. Bendice, Padre Celestial. Oh, gloria a Dios. Bendice al pastor que allá está con nosotros siempre, Padre Celestial. Ah, gloria a Dios. Bendice a Tony allá en Atlanta. Bendice, oh Dios, a Dani en Nueva York y allá a Cristoro. Y me dice Edmundo allá, Dios mío, a este siervo tuyo, este pastor que todo el tiempo está con nosotros allá. Oh, gloria a Dios. Y todo lo que hagamos esta semana, guárdanos y contéstanos y protégenos. Dale, termina la salud, el milagro en el suegro, y guarda a mi esposa que está allá, y prepara a Isaac para la escuela de esta semana. Y provéenos, Padre, para que si tú no llegas, si tardas un poco en venir, podamos tener los recursos para que él termine sus estudios y lo lleve a la universidad que tú quieres, no la que yo quiero ni mi mujer quiere, la que tú quieres. Toma su vida y bendice a todos los que nos están escuchando. Dios le bendiga grandemente. Oh, gloria a Dios.